La bala de mosquete atravesó la niebla matutina a 247 metros, un alcance imposible para las armas de 1808. El capitán francés Morau vio cómo el cráneo de su teniente explotaba en una neblina roja. Antes de que pudiera gritar la orden de ponerse a cubierto, 17 balas más silbaron en el aire. 17 soldados de élite de la caballería francesa cayeron de sus sillas como marionetas con los hilos cortados. ¿El tirador? Un pastor de cabras español de 23 años llamado Pablo Ruiz, el mismo hombre del que los oficiales franceses se habían burlado llamándolo el campesino cobarde apenas 6 horas antes. Lo que esos 8.000 soldados franceses desconocían mataría a 2.347 de ellos al atardecer. El acre olor a pólvora se mezclaba con el rocío matutino mientras Pablo apretaba la mejilla contra la culata de nogal de su fusil. Sus manos, callosas tras 15 años guiando cabras por la Sierra de Gredos, ya no temblaban. 6 meses atrás, esas mismas manos le habían temblado tanto que no podía cargar un mosquete sin dejar caer el cartucho de pólvora. El teniente francés Beaumont había visto a Pablo manipular su arma durante una inspección del pueblo y se rió tanto que el vino le salía por la nariz. ¿Este?, preguntó Beaumont con desdén en un español mal hablado, agarrando a Pablo por el hombro. Este cobarde no podría dar en una iglesia desde dentro de la iglesia. Los demás oficiales franceses estallaron en carcajadas. La hermana de Pablo, María, de 14 años, estaba a 1 metro de distancia, sujetando la mano de su madre. Lo había mirado con ojos que formulaban una pregunta silenciosa. ¿Dejarás que te hablen así? Esa noche, Pablo caminó 11 kilómetros a través de la oscuridad de la montaña para encontrar al hombre del que todos hablaban, el sargento Domingo Santos, el maestro de artillería de 52 años que había desertado del ejército regular español tras ver cómo los cañones franceses aniquilaban a todo su batallón en la batalla de Medina de Rioseco. Domingo vivía en un monasterio derrumbado, durmiendo entre santos rotos y velas derretidas. «Enséñame», había dicho Pablo con la voz entrecortada, «enséñame a hacer que dejen de reír». Domingo había estudiado las manos de Pablo, sus ojos, el hambre desesperada que irradiaba este pastor de cabras que olía a animales y a humillación. «¿Quieres venganza?», preguntó Domingo. «No», respondió Pablo. «Quiero que nos teman». Ahora, 6 meses y 4.000 disparos de práctica después, Pablo exhaló lentamente y apretó el gatillo. El fusil, un fusil Baker modificado que Domingo había robado de un cargamento de armas británico, le dio en el hombro con la violencia que le era familiar. A 247 metros, la bala impactó en el pecho del capitán Morau. El oficial francés bajó la vista hacia la mancha roja que se extendía por su uniforme blanco con una expresión de genuina confusión, como si su propio cuerpo lo hubiera traicionado. Cayó hacia atrás del caballo. Pablo ya estaba recargando. Los franceses no entendían a qué se enfrentaban. Sus mosquetes Charlesville estándar eran armas de ánima lisa con un alcance efectivo de unos 70 metros. Y eso era ser generoso. ¿Precisión? Olvídalo. La doctrina de la infantería francesa era simple: formar líneas masivas, marchar a menos de 50 metros del enemigo, disparar una descarga masiva y rezar para que las matemáticas mataran a más de ellos que tú. La precisión era irrelevante cuando se contaba con superioridad numérica, pero el fusil Baker de Pablo tenía estrías, ranuras en espiral en el interior del cañón que hacían girar la bala, lo que le otorgaba una precisión devastadora a distancias que los franceses consideraban imposibles. Más importante aún, Domingo les había enseñado a Pablo y a otros 284 campesinos cobardes un secreto que cambiaría la guerra de guerrillas para siempre. No hace falta ganar batallas. Hay que aterrorizar al enemigo ante cada sombra, cada ladera, cada instante de luz. 3 kilómetros al este, el coronel Henry Dumas del Ejército Imperial de Napoleón observaba la mañana a través de su catalejo de latón. Comandaba 8.000 hombres, el 47 Regimiento de Infantería de Línea, partes del 2º de húsares y artillería suficiente para arrasar una ciudad. Las órdenes que recibió del mariscal Soult eran de una simplicidad criminal.
marchar por el paso de Gredos, aplastar cualquier resistencia española y establecer líneas de suministros para el grueso del ejército que avanzaba sobre Madrid. Dumas había luchado en Austerlitz, había visto al ejército prusiano destrozado en Jena. La idea de que los campesinos españoles, mal entrenados, mal equipados, liderados por desertores y agricultores, pudieran representar una amenaza era ridícula. Señor, su ayudante, el capitán Belmont, se acercó a caballo. Los exploradores informan que el paso está despejado. Es un pequeño pueblo, de 300 habitantes. No hay señales de resistencia organizada. Dumas adivinó. Daremos de beber a los caballos ahí. Diles a los hombres que pueden tomar los suministros que necesiten. Esta gente necesita aprender lo que ocurre cuando se resisten al emperador. Lo que Dumas no sabía, lo que no podía saber porque su formación en la academia militar nunca lo había preparado para este tipo de guerra, es que 287 fusiles ya estaban apostados en las laderas rocosas que dominaban el paso. Cada fusilero tenía una posición de tiro designada, una línea de retirada despejada a través de terreno que habían memorizado en la oscuridad y munición suficiente para exactamente 53 disparos. Domingo lo había calculado todo. El viento, el ángulo del sol, el tiempo que tardarían las confundidas tropas francesas en localizar a los tiradores escondidos entre rocas que parecían idénticas a 1000 otras. Recuerden, les había dicho Domingo la noche anterior, con el rostro curtido iluminado por la luz de las velas en su cueva oculta. No son soldados. Los soldados resisten, luchan y mueren por la gloria. Son fantasmas. Matar, desaparecer, volver a matar. Háganles entender que cada paso en España cuesta sangre francesa. Pablo observaba la columna francesa a través de las grietas en las rocas. 8000 hombres se extendían por el camino de montaña como una enorme serpiente azul y blanca. El sol de la mañana se reflejaba en las bayonetas y los botones de latón. Los oficiales cabalgaban caballos caros, riéndose de chistes que Pablo no podía oír. Parecían invencibles. Eran exactamente iguales al ejército que había conquistado la mayor parte de Europa. Pablo pensó en María, en su madre, en la risa empapada en vino del teniente Beaumont. No le temblaban las manos. A su izquierda, oculto tras una roca, Miguel Torres, de 18 años, apretaba su fusil con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Este era el primer combate de Miguel. 3 meses antes, había sido aprendiz de carpintero en Ávila, soñando con casarse con la hija del panadero. Entonces, los soldados franceses quemaron su taller porque su maestro se negó a construir horcas para ahorcar a los rebeldes españoles. Miguel había huido, se había escondido. Había llorado en una zanja durante 2 horas antes de que un granjero lo encontrara y le susurrara sobre Domingo, Santos y los rifles que podían matar desde distancias imposibles. «Tengo miedo», le había confesado Miguel a Pablo la noche anterior. «Bien», había respondido Pablo. «Los hombres asustados se mantienen alerta, los valientes mueren primero». Ahora Miguel intentaba controlar su respiración como Domingo les había enseñado. Inhalar durante 4 segundos, contener la respiración durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos, convertirse en la montaña, convertirse en la piedra, convertirse en invisible. A la derecha de Pablo, Rafael Cortés, un exguía de caza de 41 años con rostro curtido y ojos inquebrantables, ya estaba apuntando a su primer objetivo. Rafael había matado a 19 soldados franceses en los últimos 4 meses. Llevaba la cuenta tallando pequeñas muescas en la culata de su rifle. «Pablo», susurró Rafael, su voz apenas audible por encima del viento matutino. «El oficial del caballo gris, el que mira su reloj de bolsillo, ¿lo ves?» Pablo cambió de objetivo. El coronel Dumas, el hombre al mando. La voz de Domingo resonó en la memoria de Pablo. «Maten primero a los oficiales. Los ejércitos sin comandantes son solo hombres confundidos esperando el pánico». «Lo veo», susurró Pablo. «Esperen mi señal», dijo Rafael. «Disparemos todos juntos. La primera descarga tiene que ser perfecta. Que piensen que somos 500». A lo largo de la ladera, 287 corazones latían con fuerza contra 287 cajas torácicas. Campesinos y pastores, herreros y taberneros, hombres que jamás imaginaron apuntar con un arma a otro ser humano, unidos por una cosa: los franceses se habían reído de ellos, los habían llamado inferiores, trataban el suelo español como propiedad francesa y las vidas españolas como comodidades francesas. Hoy,
cesaron las risas. El coronel Dumas consultó su reloj de bolsillo. 9:47 de la mañana. Justo a tiempo. El paso era estrecho allí, acantilados rocosos a ambos lados, apenas suficiente espacio para que los carros de suministro pudieran pasar. Tácticamente vulnerable, sin duda, pero sus exploradores no habían reportado presencia enemiga. Además, ¿qué podían hacer los campesinos contra 8,000 soldados entrenados? «Señor», un joven teniente galopó hacia adelante, el rostro enrojecido por la emoción. «Encontramos vino en el pueblo de adelante, al menos 40 barriles. Los hombres están...». La cabeza del teniente explotó. Simplemente explotó. En un momento sonreía, entusiasmado por el vino, y al siguiente solo veía un cadáver cayendo del lado de una silla de montar. Dumas no procesó lo que había visto. Su cerebro se negó. Las cabezas de los hombres no explotaban así como así en pasos de montaña vacíos. Entonces, el aire se llenó con el sonido del trueno. Solo que el trueno no llega en ondas precisas y escalonadas. El trueno no susurra como avispas furiosas. Un trueno no hace que 17 soldados de caballería caigan de sus caballos en el espacio de 3 latidos. «¡Emboscada!», gritó alguien. «¡A cubierto!», gritó otra voz. Pero ¿dónde cubrirse? Los soldados franceses giraban en círculos con los mosquetes en alto, buscando enemigos invisibles. Las paredes rocosas del paso parecían vacías, desiertas, sin vida. Otra ráfaga de balas atravesó las filas francesas. El pecho de un sargento se abrió como una flor roja. Un soldado raso se rompió la pierna por debajo de la rodilla y cayó al suelo gritando. Un oficial de artillería se cayó de su caballo, agarrándose la garganta. «¿Dónde están?», rugió Dumas. Su costosa educación militar le enseñaba maniobras de flanqueo, posicionamiento de la artillería y el despliegue adecuado de la caballería ligera. Nada lo había preparado para enemigos invisibles que mataban a distancias inalcanzables para sus armas. «Devuelvan el fuego», ordenó el capitán Belmont. 300 mosquetes franceses estallaron en una ráfaga irregular dirigida a nada, apuntando a rocas, aire vacío y a una dirección general. A 70 metros, sus mosquetes Tanima lisa podrían alcanzar algo. A 250 metros, podrían tirar las balas. Pablo recargó. Sus manos se movían con precisión mecánica de 6 meses de entrenamiento brutal. Cartucho de pólvora desgarrado con dientes. Pólvora en el cañón. Bala remendada empujada hacia abajo con baqueta. Cebador en la bandeja. Amartillar el percutor. Encontrar el objetivo. Respirar. Disparar. Un soldado francés se agarró el estómago y cayó. 29 segundos de disparo a disparo. Pablo había ganado velocidad. El tiempo de recarga francés estándar era de 90 segundos. Y eso para la infantería entrenada. Pablo estaba alcanzando objetivos a 3 veces su alcance efectivo y recargando en 1/3 del tiempo que ellos tardaban. Esto no era guerra. Esto era matemática que repartía muerte. Miguel disparó su primer tiro y falló por completo. Le temblaban demasiado las manos y la bala rebotó en una roca en algún lugar detrás de la columna francesa. «¡Maldita sea!», sisó. «Respirad», gritó Pablo. «Como os enseñó Domingo. No estáis disparando a hombres, estáis disparando a blancos. Respirad». Miguel inhaló, retuvo, exhaló. Encontró a un soldado francés intentando frenéticamente cargar su mosquete. Inhaló, retuvo, apretó. El soldado francés cayó al suelo. Miguel miró su fusil como si lo hubiera traicionado. «Yo lo maté», susurró Miguel. «Salvasteis vidas españolas», corrigió Rafael, disparando ya su 4.º tiro. «Ese hombre estaba aquí para quemar vuestros pueblos y violar a vuestras hermanas. Siéntete culpable después. Disparad ahora». La columna francesa se sumió en el caos. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias. «Formad en cuadro». «No, formad en línea». «Avanzad por la ladera». «No os mováis». «Encontrad a los tiradores». Los soldados que habían marchado por Europa aplastando ejércitos profesionales ahora se apretujaban contra carros de suministros, tras caballos muertos, en cualquier hoyo del suelo que pudiera detener una bala. Nunca habían experimentado esto. Cuando luchabas contra los austriacos o los prusianos, veías al enemigo, formabas líneas, disparabas descargas, cargabas con bayonetas. Había honor en ello, reglas. Esto
Esto era ser perseguido por fantasmas. El coronel Dumas intentó pensar con claridad a pesar del zumbido en los oídos y los gritos de los heridos. Tácticas habituales de contraemboscada: identificar las posiciones de los tiradores, reprimir con fuego concentrado y enviar infantería a asaltarlas. «Capitán Belmont», gritó, «lleven 3 compañías a esa ladera. Encuentren a esos tiradores y elimínenlos». Belmont, con su uniforme blanco salpicado con la sangre de su teniente, asintió y comenzó a organizar a sus hombres. 150 soldados franceses comenzaron a trepar por la ladera rocosa, con los mosquetes listos. Era exactamente lo que Domingo había predicho. «Los franceses piensan como los franceses», les había dicho a sus irregulares. «Enviarán hombres a cargar contra sus posiciones. Déjenlos subir, déjenlos llegar a la mitad, cansados, respirando. Luego desaparecen. Retírense a posiciones secundarias. Háganlos perseguir sombras». Pablo observó cómo ascendía la infantería francesa. Avanzaban lentamente, luchando por las rocas sueltas con sus pesadas botas y sus uniformes completos. Los oficiales los empujaban hacia adelante con amenazas y blandiendo espadas. Cuando llegaron a la mitad del camino, a unos 120 metros de las posiciones ocultas de los fusileros, Pablo silbó, un sonido corto y agudo que sonó como un pájaro de montaña. 287 soldados irregulares españoles retrocedieron hacia las grietas y cuevas que habían preparado semanas antes, silenciosos como el humo. Los soldados franceses llegaron a las posiciones de emboscada 3 minutos después, jadeando a una altitud para la que sus pulmones de las tierras bajas no estaban preparados. No encontraron nada. Algunas rocas removidas, algunos cartuchos de papel usados. Nada. «¿Dónde han...?» empezó a decir un cabo francés. Entonces el tiroteo se reanudó, desde diferentes posiciones, más arriba en la ladera. 3 soldados cayeron antes de que los demás comprendieran que estaban bajo fuego de nuevo. «¡Retrocedan!», gritó un oficial. La infantería francesa se retiró ladera abajo, apresurándose, deslizándose y dejando atrás a sus muertos, porque detenerse a recuperar cuerpos significaba convertirse en cuerpos. En 15 minutos de combate, los franceses habían perdido 73 muertos y 34 heridos. No habían visto un solo enemigo. No habían dañado ni una sola posición enemiga. Estaban siendo masacrados por fantasmas invisibles que disparaban desde distancias imposibles y desaparecían como la niebla matutina. En París, los teóricos militares estudiarían más tarde este enfrentamiento y acuñarían un nuevo término: guerra de guerrillas, pequeña guerra. Pero el coronel Dumas no estaba en París. Estaba en un paso de montaña, observando a sus soldados, veteranos de Austerlitz y Jena, entrar en pánico como reclutas novatos ante su primera descarga de cañones. «¡Artillería!», gritó. «¡Arriben los cañones! Si no los vemos, volaremos toda la ladera». 4 cañones franceses se posicionaron. Cada uno era un enorme cañón de 12 libras, armas de asedio de última generación que podían reducir las fortificaciones a ruinas. Las tripulaciones trabajaban con frenética eficiencia, cargando pólvora y perdigones, ajustando la elevación. El problema con los cañones de 12 libras: pesaban 900 kilos. Moverlos requería 6 caballos y una tripulación de 8. Reposicionarlos tomaba un mínimo de 5 minutos. Eran devastadores contra fortalezas y trupos concentradas. ¿Contra irregulares dispersos y móviles? Rafael Cortés cargó su rifle con una bala especial, doble carga de pólvora detrás de la bala. Probablemente dañaría el rifle con el tiempo, pero ahora mismo necesitaba el máximo impacto. Apuntó a los barriles de pólvora que estaban junto al cañón más cercano. Distancia: 287 metros. Viento: 3 kilómetros por hora del este. Respiración: controlada. Disparó. La bala impactó en el barril de madera y lo penetró. Durante un segundo no ocurrió nada. Entonces la física tomó el control. La pólvora se incendió en un destello brillante. La explosión mató instantáneamente a 4 artilleros franceses e hirió a otros 5. Peor aún, el cañón cargado se desprendió, disparando su bala directamente al suelo, creando un cráter y esparciendo rocas sobre la infantería cercana.
Las demás dotaciones francesas abandonaron sus cañones y huyeron. El coronel Dumas sintió agua helada en las venas. Esto no era posible. Los campesinos con mosquetes no disparaban artillería a 300 metros. Los campesinos no coordinaban emboscadas con precisión militar. Los campesinos no hacían huir despavoridas a las tropas imperiales francesas. ¿Quién los comanda?, murmuró Dumas. En la ladera, Domingo Santos observaba a través de un telescopio francés robado. Hoy no estaba combatiendo. A sus 52 años, con una rodilla lastimada y los pulmones dañados por el humo de los cañones, no podía moverse lo suficientemente rápido para el combate de guerrillas. Pero estaba observando, calculando, aprendiendo. «Probarán con la caballería ahora», le dijo Domingo a su ayudante, un chico de 15 años llamado Tomás, que llevaba mensajes entre posiciones irregulares. «Los franceses siempre prueban con la caballería. Adelántenles lo que vean. Díganle a Pablo, cuando la caballería cargue, apunten primero a los caballos. Un hombre atrapado bajo 500 kilogramos de caballo muerto no puede luchar». Tomás corría por senderos ocultos de la montaña, entregando el mensaje. Efectivamente, el coronel Dumas gritaba órdenes a su comandante de caballería. «Barren la base de esas colinas, atropéllenlos, son campesinos, no soldados. Atropéllenlos como los cobardes que son». 120 húsares franceses, caballería ligera de élite con brillantes uniformes azules, espolearon a sus caballos. Eran magníficos, sables destellando a la luz del sol, caballos perfectamente entrenados, hombres que habían cargado contra las plazas enemigas y habían vivido para contrarlo. Parecían salidos de un cuadro. Cabalgaron hacia el borde occidental del paso, donde la ladera se unía a la carretera. Si había irregulares españoles escondidos allí, la caballería los haría pedazos. A 60 metros de la ladera, a 50 metros, a 40. El grupo de Pablo los dejó acercarse a 30 metros. Entonces, 41 fusiles dispararon simultáneamente, no a los hombres, a los caballos. Los caballos relincharon, un sonido que atormentó las pesadillas de Miguel por el resto de su vida. Estos animales no habían elegido la guerra, no entendían por qué sus pechos, cuellos y patas estallaron de repente en agonía. Cayeron, lanzando a sus jinetes, creando una barrera de cuerpos de 500 kilogramos que la caballería que los seguía no pudo esquivar. Los jinetes cayeron en una maraña de patas rotas y costillas aplastadas. Algunos caballos intentaron correr con balas en el cuerpo y se desplomaron a los 20 metros. La carga de caballería se desintegró en el caos, y los irregulares españoles no pararon de disparar, recargando, disparando, recargando, disparando. 29 segundos por disparo. A Pablo se le llenaban las lágrimas de lágrimas. Había crecido con cabras y caballos, amaba a los animales, pero siguió disparando porque esos caballos transportaban hombres que querían matar a su familia. «Lo siento», susurraba con cada disparo. «Lo siento mucho». Los soldados de caballería franceses que sobrevivieron a la descarga inicial intentaron retirarse, pero sus caballos, muertos o moribundos, bloquearon el camino. Algunos desmontaron e intentaron luchar a pie, pero sus sables fueron inútiles contra los fusiles disparados a 200 metros. En 6 minutos, la caballería francesa perdió 89 hombres entre muertos y heridos graves, además de 103 caballos muertos o destrozados. Los sobrevivientes se retiraron en completo desorden. Pablo bajó el fusil. Tenía el hombro morado y magullado por el retroceso. Tenía las manos negras por los residuos de pólvora. Había disparado 31 veces. Había matado o herido a aproximadamente 19 soldados franceses y 8 caballos. 6 meses antes era un pastor de cabras que no podía cargar un mosquete sin dejarlo caer. El coronel Dumas, sentado en su caballo en medio del paso, contemplaba la carnicería que lo rodeaba. Sangre mezclada con el polvo del camino. Los heridos gritaban pidiendo cirujanos. Los caballos muertos creaban un olor que impregnaría sus pesadillas. Su columna de 8.000 hombres había sido detenida en seco por un enemigo que nunca había visto. Bajas, 207 muertos y 143 heridos tan graves que no podían marchar.
y no habían matado a ningún irregular español, porque no se habían acercado lo suficiente para dispararle a uno. «Señor», dijo el capitán Belmont, le temblaba la voz. «Señor, tenemos que replegarnos. Estamos atrapados en este paso. Si tienen más hombres, los superamos 10-1, 20-1. Somos el ejército imperial francés. Entonces, ¿dónde están, señor? ¿Dónde están estos campesinos que nos están masacrando?» Dumas no tenía respuesta. Arriba, en la ladera, Domingo seguía las órdenes de retirada de Pablo. 53 disparos por hombre, tal como estaba previsto. Tiempo de desaparecer antes de que los franceses descubrieran que solo había 287 tiradores dispersos por 1 kilómetro de ladera y organizaran una respuesta adecuada. Los irregulares españoles se dispersaron en las montañas, cargando con sus fusiles, sin dejar atrás nada más que cartuchos gastados y la confusión francesa. Siguieron caminos que no existían en ningún mapa militar francés, senderos de cabras y rutas de cazadores que serpenteaban por terrenos inaccesibles para vehículos con ruedas. 3 horas después, estaban a 15 kilómetros de distancia, compartiendo pan y vino en una red de cuevas ocultas, limpiando sus fusiles, curando heridas leves, asimilando lo que habían hecho. «Ganamos», dijo Miguel con asombro. «De hecho, los vencimos». «Sobrevivimos», corrigió Rafael. «Eso no es lo mismo que ganar. Los franceses aún tienen 7.600 soldados y nosotros 287 fusiles». «Pero matamos a 200 de ellos», dijo otro irregular, «y no perdimos a nadie». «Hoy», dijo Domingo cojeando hacia la cueva. Su rodilla, malherida, estaba peor después de la tensión del día. «Hoy matamos a 200. Mañana matamos a 200 más. Y al día siguiente. Y al siguiente. No vencemos a los franceses en una gran batalla. Los desangramos con 1000 cortes pequeños hasta que se dan cuenta de que España no vale la pena». Miró a Pablo. «Hiciste bien, cabrero. El teniente Beaumont, el que te llamó cobarde, está en ese montón de franceses muertos. ¿Lo sabías?» Pablo no lo sabía. Había estado disparando a uniformes y amenazas, no a rostros individuales. «¿Cómo lo sabes?» «Sé desde qué roca disparas», dijo Domingo. «Vi que oficial francés cayó al suelo cuando disparaste. Mataste al hombre que te humilló delante de tu hermana. ¿A qué sabe la venganza?» Pablo pensó en ello, en la cara de María, en la risa burlona de Beaumont, en la imagen de la mira a través de su rifle, el gatillo apretado, el oficial lejano cayendo de su caballo. «Vacío», dijo Pablo finalmente. «Sabe a vacío. Está muerto, mi pueblo sigue ocupado y los franceses siguen aquí». «Buena respuesta», dijo Domingo. «La venganza es un fuego que empieza, pero un fuego terriblemente largo. Si quieres seguir luchando, necesitas mejores razones». «¿Cómo cuáles?» «Como la libertad», dijo Domingo. «Como hacer que España cueste tanta sangre francesa que Napoleón se rinda. Como enseñarle al mundo que no se necesita un ejército tan grande para resistir. Solo se necesita suficiente gente furiosa con buenas armas que se niegue a rendirse». Cojeó hasta la entrada de la cueva y contempló las montañas, la antigua columna rocosa de España que había visto ir y venir a visigodos, moros y romanos. Los franceses llegaron a España pensando que esto sería fácil. Otra conquista, otra provincia que pintar de azul en el mapa de Napoleón. Hoy, 197 familias francesas recibieron cartas contándoles que sus hijos, maridos y padres murieron en un paso de montaña sin nombre a manos de un enemigo que nunca vieron. Esas cartas son mejores armas que cualquier fusil. Siembran duda, miedo. La pregunta que todo soldado francés se hará ahora: ¿vale la pena morir por España? Miguel limpió su fusil con religiosa atención. ¿Y ahora qué? Ahora, Domingo sonrió, mostrando la falta de dientes. Ahora lo repetimos mañana. Otro paso, otra emboscada, mismo resultado. Y al día siguiente, y al día siguiente. Convertimos cada sendero de montaña en un cementerio, cada convoy de suministros en un objetivo, cada soldado francés en un manojo de nervios que se asusta ante las sombras. Les hacemos comprender una verdad que las academias militares nunca enseñan. No se puede conquistar a quienes se niegan a seguir conquistados.
2 semanas después, un jinete de despacho galopó hasta el cuartel general del mariscal Soult en Valladolid. Su uniforme estaba roto y se manchado de sangre. Su caballo echaba espuma por la boca por haber sido cabalgado demasiado. «Informe», ladró Soult. «La columna del coronel Dumas, señor», jadeó el jinete. «Se detuvo en el paso de Gredos. Muchas bajas. 200 muertos, cientos de heridos. Los irregulares españoles». «¿Irregulares?», interrumpió Soult. «¿Se refiere a bandidos? ¿Cuántos?» «Desconocidos, señor. Se estima que eran entre 300 y 3000. No se quedan quietos y luchan. Emboscan, desaparecen, vuelven a emboscar. El coronel Dumas dice que los hombres los llaman tiradores fantasmas. Los soldados están aterrorizados, señor. No entrarán en los pasos de montaña sin 3 exploradores y...» El mariscal Soult arruñó el despacho en el puño. Campesinos españoles. Campesinos españoles estaban interrumpiendo sus líneas de suministros. La doctrina militar francesa no tenía protocolo para esto. O acrochabas a los ejércitos enemigos en batallas campales, o ocupabas territorio y la población se sometía. Esto no era ninguna de las dos. El propio Napoleón escribiría más tarde sobre la guerra de guerrillas española. «Aquella desgraciada guerra me destruyó. Todos mis peores problemas comenzaron allí. La úlcera española me arruinó». Pero eso era años después. Ahora mismo, en ese preciso instante, el mariscal Soult observaba los informes de bajas y intentaba explicar a París por qué el ejército más poderoso del mundo estaba siendo desangrado por campesinos españoles con rifles. De vuelta en las cuevas, Pablo enseñaba a los reclutas los fundamentos del tiro a larga distancia. 47 españoles más se habían unido tras enterarse de la emboscada del paso de Gredos. Llegaron con mosquetes de caza, herramientas agrícolas y furia. «Primera lección», dijo Pablo, mientras le mostraba a un pastor de 20 años llamado Diego cómo empuñar correctamente el rifle Baker. «Estos rifles pueden matar a 300 metros. Los mosquetes franceses pueden matar a 70. Esa diferencia de 230 metros es tu vida. Te mantienes fuera de su alcance y dentro del tuyo. Te conviertes en matemáticas. Matemáticas frías y precisas que matan desde distancias que no pueden comprender». ¿Tuviste miedo?, preguntó Diego. ¿Durante la emboscada? Aterrorizado, admitió Pablo. Me temblaban las manos. Fallé 3 tiros de tanto temblar. El miedo no te hace cobarde. Huir te hace cobarde. Quedarse y luchar aunque tengas miedo, eso te hace peligroso. María, la hermana de 14 años de Pablo, apareció en la entrada de la cueva con odres de agua. Había insistido en unirse a los campamentos de la Resistencia, trabajando como mensajera y repartidora de suministros. Las mujeres no podían cargar rifles pesados para emboscadas de un día entero, pero podían recorrer aldeas sin levantar sospechas francesas, recabar información y contrabandear munición. «Pablo», dijo, «Domingo te busca. Dice que mañana otra columna francesa avanza por el paso occidental. 4000 hombres. Quiere atacarlos con todo lo que tenemos». Pablo asintió. Se puso de pie. Comprobó su fusil. El arma le resultaba tan familiar como el latido de su corazón. «Diego», le dijo al nuevo recluta, «vienes mañana. No te alejes de Rafael. Haz exactamente lo que él hace. Y recuerda, los franceses no son invencibles. Solo son hombres que sangran cuando les disparas desde lejos». Esa noche, 287 irregulares españoles limpiaron armas, revisaron sus reservas de pólvora y se prepararon mentalmente para otro día, convirtiendo a los soldados franceses en bajas. No eran un ejército. No tenían uniformes, ni artillería, ni caballería, ni líneas de suministro desde una capital lejana. Lo que tenían eran fusiles que disparaban con precisión, montañas que conocían como la palma de su mano, y un odio ardiente hacia los ocupantes que los habían llamado inferiores. Los franceses se habían reído de ellos, los habían llamado cobardes. Trataron su patria como una provincia conquistada y sus vidas como propiedad francesa. Mañana, 4000 soldados franceses más aprenderían lo que sucedió cuando subestimaron la furia española, envuelta en fusiles británicos y tácticas de guerrilla que revolucionarían la guerra durante los 2 siglos siguientes. Lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a Napoleón.
Durante los 6 meses siguientes, las fuerzas irregulares españolas, bajo el mando estratégico de Domingo Santos, mataron o hirieron a 4.891 soldados franceses, mientras que solo perdieron 47 de los suyos. Obligaron a Napoleón a redirigir a 80.000 tropas de otros teatros de operaciones solo para proteger las líneas de suministro. Inventaron tácticas que se estudiarían en academias militares de todo el mundo: emboscadas, ataques relámpago, resistencia asimétrica. Los observadores británicos lo documentaron todo. El historiador militar Sir Charles Oman escribió posteriormente: la guerra de guerrillas española fue el principio del fin para Napoleón. No porque las guerrillas pudieran derrotar a los ejércitos franceses, no pudieron, sino porque hicieron que la ocupación fuera imposiblemente costosa en sangre y recursos. Demostraron que las fuerzas irregulares con determinación y buen armamento podían contener a ejércitos profesionales 10 veces más numerosos. El general francés Lasalle, tras perder su tercer convoy de suministros en 2 meses, escribió a Napoleón: estos no son los españoles de los que nos hablaron, son demonios que aparecen de la nada, matan desde distancias imposibles y desaparecen en las montañas. Mis hombres no quieren entrar en los pasos sin una fuerza abrumadora. La moral es catastrófica. Los fusiles Baker que usaron Pablo y sus camaradas se conservan ahora en el Museo del Ejército de Madrid. Las tácticas que desarrolló Domingo se convirtieron en la base de la doctrina de la guerra de guerrillas utilizada en todos los movimientos de resistencia desde Afganistán hasta Vietnam. La tasa de bajas que alcanzaron, 97-1 en algunos enfrentamientos, sigue siendo una de las más desiguales de la historia militar. ¿Y Pablo Ruiz, el pastor de cabras que no podía cargar un mosquete sin dejarlo caer? Luchó durante 6 años, mató a unos 143 soldados franceses, sobrevivió a la guerra, regresó a su pueblo en 1814 cuando los franceses finalmente se retiraron de España. Nunca habló de la guerra. Cuando sus hijos le preguntaban por qué a veces le temblaban las manos, simplemente respondía: hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. El teniente Beaumont, el oficial francés que se burló de Pablo, lo llamó cobarde y se rió hasta que el vino le salpicó la nariz, murió en esa primera emboscada en el Paso de Gredos. Su cuerpo fue enviado de vuelta a París con un ataúd sellado. Su viuda recibió una carta que decía que había muerto valientemente al servicio del emperador. La carta no mencionaba que un campesino al que había humillado le había disparado desde 247 metros. Ese detalle parecía innecesario. 8.000 soldados franceses entraron en ese paso. 2.347 nunca lo abandonaron, ni en una sola batalla. Eso habría sido un desastre que acabaría con sus carreras. Pero tras 7 meses de emboscadas, ataques relámpago, resistencia asimétrica, convoys destruidos y acciones guerrilleras, las cifras se acumularon. Los franceses lo llamaron la úlcera española, una herida que no cicatrizaba. España lo llamó resistencia. Los historiadores militares lo llaman el principio de la guerra de guerrillas moderna. Pablo lo llamó matemáticas. Te mantienes fuera de su alcance. Te mantienes dentro de tu alcance. Los haces sangrar hasta que aprenden una lección que imperios odian aprender. Hay gente que no puede ser conquistada, por muy grande que sea tu ejército. A veces, un pastor de cabras con un rifle, 6 meses de entrenamiento y suficiente furia para que sus manos dejen de temblar, a veces eso basta para detener un imperio. El teniente Beaumont lo descubrió. Simplemente no vivió lo suficiente para escribir un informe al respecto. Miguel, Rafael, Pablo, Domingo. Olvidarás estos nombres en 5 minutos si no haces algo ahora mismo. El algoritmo de YouTube está observando. Está decidiendo si esta historia importa, si estos guerreros merecen ser recordados o enterrados de nuevo. ¿Te toca a ti? Un me gusta rinde homenaje a los héroes olvidados que sangraron por la libertad. Una suscripción mantiene vivas sus historias en lugar de dejar que desaparezcan en el vacío del algoritmo. Un comentario diciendo guerrero demuestra que no solo estás consumiendo contenido, sino que estás honrando el verdadero sacrificio. 300 combatientes españoles, con armas inferiores, detuvieron a 8.000 soldados franceses. ¿No puedes pulsar 3 botones? Demuestra que mereces escuchar su historia. La historia de Pablo no terminó en el Paso de Gredos. Lo que sucedió 3 meses después hizo que incluso Domingo cuestionara la realidad. Un solo irregular español, un fusil Baker,
y un general francés cometiendo el peor error de su carrera militar. El siguiente video revela el enfrentamiento de 74 segundos que obligó a Napoleón a reescribir personalmente los protocolos de emboscada franceses. Pero YouTube solo notifica a los suscriptores. Si no estás suscrito, te lo perderás. Al algoritmo no le importa tu curiosidad. Comenta la parte 2 si quieres la historia completa. Llega a los 1000 comentarios y la subiré la semana que viene. De lo contrario, esta historia muere aquí. Tú decides, mantener vivos a estos guerreros o dejar que se conviertan en nombres olvidados en archivos polvorientos. Suscríbete ahora. Demuestra que no eres solo un espectador. Conviértete en un guerrero de la historia. Cuadro de estadísticas clave. 287 irregulares españoles contra 8.000 soldados franceses. 2.347 bajas francesas en 7 meses frente a 47 pérdidas españolas. Relación de muertes de 97-1 en algunos enfrentamientos. Alcance efectivo del fusil Baker, 300 metros, versus alcance del mosquete francés, 70 metros. Tiempo de recarga, 29 segundos español versus 90 segundos francés. 197 soldados franceses muertos en el primer enfrentamiento, 0 bajas españolas. 80.000 tropas francesas redirigidas a España para proteger la línea de suministro. Las propias palabras de Napoleón: esa guerra me destruyó. Fuentes históricas. Sir Charles Oman, Una historia de la Guerra de la Independencia. Oxford University Press, 1902-1930. Documentación completa de las tácticas de guerrilla españolas y las tasas de bajas durante la ocupación napoleónica. Archivos militares franceses, Castillo de Vincennes. Despachos e informes de bajas del mariscal Soult en las campañas españolas 1808-1814. Registros del Ministerio de Guerra británico. Informes de observadores sobre las fuerzas irregulares españolas y el despliegue de fusiles Baker conservados en los archivos nacionales de Kew. Correspondencia del general Jean-Baptiste de La Salle. Cartas a Napoleón que documentan la eficacia de la guerrilla, publicadas en Memorias de las Guerras Napoleónicas, 1890. Museo del Ejército, Madrid. Fusiles Baker preservados y artefactos del campo de batalla de la Guerra de la Independencia, con provedencia documentada. 3 meses después del paso de Gredos, Pablo Ruiz Esparza estaba pastoreando Gabras de nuevo, su identidad encubierta mientras exploraba los movimientos franceses. Un solo general francés y su escolta de 12 hombres pasaron a caballo, rumbo a un punto de encuentro seguro. El nombre del general era Claude François de Mallet. Lo que sucedió en los siguientes 74 segundos obligó a Napoleón a emitir la Directiva de Emergencia 1809-47. Ningún oficial con rango superior a mayor viajará con menos de 200 escoltas en territorio español. Un pastor, un fusil, un disparo imposible que cambió para siempre la doctrina militar francesa. Esa historia y lo que le costó a Pablo se publica la semana que viene solo para suscriptores.